Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de dos personajes súper importantes que aportaron grandes cosas en la educación y que hasta el día de hoy todavía escuchamos sus métodos de enseñanza. Vamos a iniciar hablando de Jan Amos Comenius. Comenius nació el 28 de marzo de 1592 en la República Checa. Lastimosamente falleció el 15 de noviembre de 1670 a sus 78 años en Países Bajos. Fue educado en la Universidad de Heidelberg y su ocupación fue escritor, lingüista, pedagogo, teólogo. Amigos, resulta que Comenius fue el primero en hablar de la primera escuela, o como muchos la conocen, la escuela materna. ¿Qué nos querrá decir esto? Pues resulta que él no considera una institución fuera de la familia, pero sí creía que era una clase de transmitir valores al niño. Él decía que la familia debía ser la primera escuela para los niños, que aportara enseñanzas, y según Comenius, la madre era la primera educadora de su hijo. Aparte de eso, hay algo súper importante que Comenius nos enseña, y es que como todos somos hijos de Dios, todos merecemos educación. O sea que para este hombre la educación debe abarcar a toda clase social, a toda raza y a todas las partes del mundo. Comenius decía que si un alumno no aprendía o era indisciplinado, eso era error del maestro. Qué gran importante pensamiento de este hombre. Comenius era un hombre que se interesaba mucho por su alumno. Se centraba toda su atención en él para que se enseñara de una manera positiva y asertiva. Para Comenius había ciertas cosas importantes y en esta hora te las voy a mencionar. Para él, el tiempo era importante, objeto y método. Y resulta que este hombre aportó unas ideas educativas basándose en tres importantes métodos. ¿Quieren saber cuáles son, amigos? Pues son estos: comprender, retener y practicar. Esas palabras se nos hacen muy conocidas en la actualidad, pues nosotros como estudiantes también debemos comprender un texto, debemos retener lo que aprendimos y leímos y sobre todo practicar lo que se nos enseña. Para Comenius todo esto era con finalidad de mejorar la enseñanza y que el alumno pudiera tener esa educación amena y que su profesor fuera quien le instruyera de manera adecuada. Con eso garantizaría un aprendizaje con éxito. Comenius también mostró interés en su Didáctica Magna, que fue uno de los primeros libros que él escribió sobre el tema de educar a los niños y para dirigir bien una escuela. Resulta que Comenius fue quien dio inicio a los textos ilustrados para niños, de esos textos que vemos con figuras de animales, acciones, que tenían grado de aprender fácil a difícil. Con muñequitos él decía que los niños podrían aprender y retener mejor lo que se les quería enseñar. Y por último, pero no menos importante, encontramos a Comenius como el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Y este sistema era con base en dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Ignacio de Loyola, nacido el 23 de octubre de 1491, en un municipio llamado Azpeitía, fue un gran militar y luego religioso vasco, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Además, tenía puntos muy importantes, y es que su devoción a la Iglesia Católica se caracterizaba por la obediencia absoluta al Papa y sobre todo
Fue un gran autor de la Compañía de Jesús, de la que fue el principal general. La sociedad triunfó tanto hasta llegar al punto de contar con unos 1000 individuos en más de 100 casas, repartidos por 12 regiones. A la hora de su fallecimiento, sus ejercicios espirituales, difundidos en 1548, aplicaron un efecto notorio en lo posterior como dispositivo de agudeza. La Iglesia Católica lo santificó en 1622 y Pío XL lo proclamó partidario de los ejercicios espirituales en el año 1922. Ciertos individuos son claramente conocidos como jesuitas. La información es aceptada por la Compañía de Jesús como una inversión para la misión evangelizadora de la Iglesia. Según sus propias normas, es una inconfundible motivación cristiana y un modelo de formación liberadora y humana. Los jesuitas tienen fundaciones en todos los grados de la instrucción, como por ejemplo colegios, escuelas, centros de instrucción competentes y organizaciones de instrucciones. Johann Heinrich Pestalozzi, más conocido como Enrique Pestalozzi, nació el 12 de enero de 1746 de la ciudad maravillosa de Zúrich. Fue un gran influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y a las contradicciones de la sociedad humana se debería buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino que es totalmente necesario en darle la oportunidad de aprender sobre sí mismo mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para ofrecerles grandes conocimientos. Creó algunas organizaciones de instrucción tanto en Alemania como en las regiones de su país llamado Suiza y compuso numerosas obras en las que aclaraba sus actuales normas progresistas escolares. Pestalozzi fue educado para convertirse en un clérigo protestante. Como tal, esperaba tener una gran oportunidad para llevar a cabo sus ideas educativas. Hubo un momento donde Pestalozzi tuvo fracaso por motivos de pobreza. Quiso ayudar a los pobres. Había observado que los huérfanos que aprendían como agricultores estaban sobrecargados de trabajo y mal alimentados. Deseaba enseñarles a vivir una vida satisfactoria y pensó en convertir Neuhof en una escuela industrial. Además, existe un lema muy grandioso de este gran personaje que dice lo siguiente: el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. Otra de las obras más importantes de Rousseau fue El contrato social. Los principales postulados fueron: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Para el pensador, la educación consiste en preparar al individuo para su desempeño en la sociedad de la que forma parte. Según Rousseau, la verdadera educación es teoría para la práctica, de forma que si es necesario entender algo, ha de aprenderse mediante ejercicios. Para Rousseau, educar al niño según su naturaleza implica proveerlo de las herramientas más eficaces para que pueda vivir y vivir bien, libre y feliz en un mundo que no está hecho ni para el bienestar ni para la felicidad, y mucho menos para la libertad. Del mismo modo, la propuesta de Rousseau sobre los derechos humanos como la vida, el voto, soberanía, democracia y libertad, entre otros aspectos, aún son debatidos en el mundo de las ciencias políticas y filosofía política. La educación se da en el hombre por medio de la educación inicial, que es la familia,
instrucción, que son las escuelas, y la formación, que es cuando el hombre piensa y actúa por sí mismo. Rociao define la educación como un proceso por el medio del cual las personas, instituciones afectan al individuo. Juan Bautista de La Salle nació el 30 de abril de 1651 y nació en Francia. Lastimosamente, este hombre también falleció. Y falleció el 7 de abril de 1719, a sus 67 años, en Francia. Este hombre era educado en Reims. Su ocupación fue teólogo, católico, profesor, pedagogo y sacerdote. Resulta que Juan Bautista de La Salle también hizo grandes aportes en los métodos de enseñanza. Así que vamos a conocer qué fue lo que este hombre aportó. Bueno, amigos, resulta que Juan Bautista de La Salle fue quien implementó el ordenamiento de los alumnos por grupo de nivel. Yo sé que les recuerda a lo que hacíamos en el colegio. También implementó un horario definido de clases. ¿Les suena esto familiar? Claro que sí, pues esto se ve hoy en día. Él dio apertura al primer correccional en Francia. Y también aperturó la primera escuela de formación para maestros que se conoce hoy. Juan Bautista de La Salle también desarrolló una teología de la educación y fue precursor de la actual escuela secundaria. ¿Quieren saber qué más hizo este hombre? Pues quédense hasta el final de este video. Juan Bautista, este pedagogo importantísimo, dijo que era importante enseñarle a los alumnos su propia lengua, en vez de ese latín que se estaba viendo para entonces. Como ya habíamos dicho, estableció un horario fijo para las lecciones, es decir, que se creó el horario que conocemos hoy como horario de clase. Intentó implicar a los padres en la educación, aunque eso fue poco complicado porque ellos creían que solo los maestros debían enseñar. Resulta que este hombre estableció un manual pedagógico para animar a los maestros a tratar a sus alumnos con cariño y respeto. Para él era muy importante que los maestros apreciaran y cuidaran a sus alumnos, que no solo se encargaran de educar, sino que también les dieran afecto. Este hombre innovó estructuras educativas. Y eso es súper importante porque se ve que amó su labor, se interesó por crear ambientes de educación para sus alumnos. Y por último, pero no menos importante, encontramos que este hombre ofreció educación gratuita a pobres. Él decía que la educación no era solo para los ricos, porque los pobres también merecían y debían recibir educación y también deberían ser acompañados en este proceso. Y cabe resaltar que este hombre se encuentra una obra súper importante que conocemos como la Guía de las Escuelas Cristianas. Era un libro de pedagogía que tenía ideas sobre la prevención del fracaso escolar. Nos damos cuenta que todo lo que él hizo era en torno a que sus alumnos aprendieran y que en ningún momento hubiese un fracaso en el aprendizaje de ellos. Si te gustó las obras que hizo este gran pedagogo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dejes tu like, actives la campanita y sigas recibiendo información importante sobre estos principales pedagogos de la época moderna.